Entonces, como les contaba, estábamos en esta reunión de trabajo normal, revisando el informe. Y llega esta personita y nos dice, ¿ustedes qué piensan de los Therians? Entonces nosotros la miramos y ella dijo, mejor dicho, si están en el parque, ustedes sacando a sus hijos o a sus mascotas y llega una persona que en este caso se cree perro y se les arrima, como se les arrimaría un perrito normal, pues un perro que sí es perro, ¿ustedes qué hacen? Y las otras dos personas nos miramos como, ¿y tú qué harías? Y ella dijo, yo creo que yo le tocaría la cabeza, así como normalmente lo hago cuando se me acerca un perrito, cuando estoy sacando al mío al parque y se me acerca otro perrito, yo le toco la cabeza. ¿Ustedes qué harían? Y nosotros nos quedamos como, bueno, y ahí empezó como toda la historia, entonces una hablaba, la otra también. Es un término que yo no sé si es moda, es una tendencia, es un estilo de vida, es una cultura. Ahora está, digamos, como en su boom, o sea, se está hablando mucho del tema, no siendo un tema de hoy, porque ya es algo que venía desde antes, pero no sé por qué en este momento estalló, pero realmente a mí me cuesta un poquito entender el tema. No tengo claridad qué es, pues, qué podría ser, no sé. Sí, es un término nuevo para muchos, inentendible para otros, pero esos términos también hay que observarlos, porque puede ser, como tú dices, puede que sea algo que vaya pasando, como puede que también se quede. Entonces lo que tenemos que mirar siempre de esos términos que llegan a nuestra cultura es que no vayan a dañar al otro, ni a dañarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que son las experiencias las que nos van a ir trayendo la expectativa y qué hay que hacer con estas personas. Lo que sí podemos observar es como científicamente qué puede estar pasando con este concepto y cómo se instaura en cada cultura, porque no es lo mismo China, no es lo mismo Estados Unidos, no es lo mismo Colombia. Entonces hay que mirarlo también en la región, cómo se puede instaurar este tipo de término. Miguel, pero es que, mira, por ejemplo, que en estos días escuchaba o leía, ya no me acuerdo, una persona que estaba a favor, pues digamos, como de que esto pase, y decía, es que es como hace tiempo los punqueros, o hace tiempo los emos. Y yo digo, no se puede comparar, o sea, no, o sea, sí, porque el punquero era una persona que optaba por hacerse un peinado distinto, no sé, creo que se ponían aretas, se vestían de botas negras, los taches, los emos se ponían el pelito aquí, se tapaban la cara, y yo oía a esta persona o leía, no recuerdo, y yo decía, pero no es lo mismo, entonces por eso se me dificulta, Miguel. Y es que miren que hay un tema muy interesante en la discusión que van formándose, y es lo que intentamos establecer acá juntos. Siempre es una pregunta, ¿sí ven? Hay un montón de cuestionamientos, no sabemos si se va a establecer en un futuro, no sabemos ahora qué significa, no sabemos cómo reaccionar y relacionarnos con esa situación, y es que justamente creo que lo importante es problematizarlo, como, listo, vienen los Therian, pero ¿qué significa Therian? ¿Qué significa como individuo ser un Therian, pero qué significa como movimiento? Porque no estamos hablando de 1, 2, 3 personas, ¿sí? Como para decirles que es un trastorno, ¿sí? No se puede simplemente traer como un problema y ya, pero sí hay que problematizarlo. Sí. Porque creo que nos está hablando de algo que sí es una tendencia histórica, al menos en los últimos años, y es, ellos se identifican como animales, ¿cierto? Y esa cuestión de la identidad ya es una cuestión que venía incluso desde la sexualidad, nos identificamos con una cultura, por ejemplo, LGTBIQ+, ¿sí? Y ya habla de yo cómo me identifico, como hombre, como mujer, ahora como Therian. Es un tema de identidad, pero me parece que se está perdiendo algo del tejido de la realidad con todas estas aproximaciones a la explicación de la misma realidad. Yo trato de entenderlo más de una forma como hay tantas expresiones individuales ahora que incluso no sabemos cómo conectarnos con un otro. Sí. Y muchas veces lo que nos queda es por conectarnos con
lo otro y no el otro. En esta sociedad tan individual es como si estuviéramos cortando todas las relaciones y el tejido social que nos ancla a una realidad común. Y entonces ahora cada vez hay más culturas, subculturas, géneros y subgéneros, tendencias y subtendencias, ¿sí? Que ahora le llaman los trends, que duran 30 segundos como un TikTok, ¿cierto? Pero se instauran en la identidad. Y me parece muy teso porque es que la identidad no se construye en uno. Si fuera un Terian, solo uno, eso no establecería nada en la realidad, pero son un montón, ¿cierto? Ahora como es un montón en la comunidad del LGTBIQ, y no estoy diciendo que sea malo o bueno, estoy diciendo que nos está hablando de una reacción frente a esta sociedad que cada vez está más segmentada, cada vez más atrapada en unos rubros, cada vez más intentando encontrar una identidad que busca hacerse sentir incluido, pero al mismo tiempo nos excluye. Entonces nos hacemos parte de una comunidad, pero esa misma comunidad se vuelve tan pequeña que nos excluye de lo otro. Entonces un Terian llega y en vez de hablarme me ladra o me lambe, y yo no sé cómo relacionarme con eso porque eso ya parece muy distinto, demasiado distinto a mí. Sí, entonces yo no tengo cómo acercarme a eso, no puedo decir lo rechazo o lo acepto solamente. Y yo cómo me acerco a esto que se está presentando ante mí, a esta persona que se identifica como animal, es una cosa supremamente tesa porque me está hablando a mí de algo que no es individual, sino de una problemática social y cómo estas distintas realidades individuales incluyen a este asunto. Entonces ahora aparecen mucho más preguntas que respuestas, ¿cierto? Sí. Claro, pero es que lo hablábamos con Ali en estos días que tocamos el tema y ella decía, es que, pero ¿cuál era el término que usaba Ali? Pues si a un hombre le gusta un hombre, a una mujer le gusta una mujer, eso es no una inclinación, ella usaba un término y Miguel ahora dice comunidad, pero a mí me cuesta pensar que estas personas son una comunidad. La comunidad LGTBI, ¿cómo más? Uno dice, sí, es una comunidad, pero a mí me cuesta entender que estas personas pues se puedan llamar comunidad, pues porque es que, o sea, es lo que les decía ahorita, es una persona que se pone rastas o que se pone no sé qué o se peina no sé cómo, o a una mujer que le gusta una mujer, a un hombre que le gusta un hombre, pero es que esto ya es un ser humano que cree que es un animal. Exacto, y ahí está el concepto muy definido. No soy ser humano, soy animal. Bueno, ahora más humanizadamente pues mascota, y puedo ser cualquier clase de animal. Yo comenzaría por ver lo que hay externamente. Yo como en el 2019 en mis redes sociales empiezo, sí, como a mirar imágenes y me encontré una en Argentina. Era un hombre, yo creo que es como de las búsquedas más impactantes que he tenido, porque él en su rostro, de pronto no tenía este término, pero en su rostro él ya se había, digamos, configurado como un gato. Y era impresionante. O sea, se operó, se hizo algo en su carita. Empezó por la frente, entonces la frente del gato es mucho más pequeña, los ojos se los puso más rasgados y hizo algo internamente para que se vieran alargados. Esa parte de los pómulos se la puso mucho más grande, con bigotes. Y lo que me llamó más la atención fue la boca, porque la boca del gato tiene una forma de corazón, es muy pequeña. Pensé que hasta ahí me iba a llegar la imagen, pero él ya se estaba pegando pelo humano que representara ya al gato. Hasta ahí llegó la imagen, pues yo sí me quedé como si él se hubiera desfigurado, la verdad. Que hubiera tenido un rasgo completamente animal y él sentía que él era realmente un gato. O sea, ya no es la máscara. Él se identificaba como animal. O sea, él decía, yo soy un gato. Yo soy un gato. Pero es que miren... y no era una máscara, porque pues creo que hay otro término. No, esto ya es de la vida cotidiana y de la transformación. Es que miren que aquí puse el término, por eso pues tengo el celular en la mano. Personas que sienten una profunda conexión espiritual o psicológica con un animal. Hasta ahí uno dice, sí, pues a mí me matan los caballos y yo siento una conexión con los caballos y siento admiración por ellos y otros animales.
pero es que aquí va a creerse el animal. Sí. Ajá. Es que es un asunto de identidad, es que esa es la cuestión ahora, ¿cierto? Por ejemplo, este hombre que llegó hasta el punto de la transformación de su cuerpo, es un asunto de identidad en él, pero qué tan subjetivo e individual tiene que ser eso para distanciarlo tanto de un otro, ¿cierto? En ese tiempo era un uno, en el 2019 no estábamos hablando de Therians, pero era el uno siendo eso, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos ahorita, quizás lo estábamos un poquito maceando, digámoslo así. Ponerlo en términos de enfermedad es un poco drástico, pero me parece práctico para hablar como de problemática social, en tanto no podemos hablar de gente loca, ¿cierto? Pero sí podemos hablar de una sociedad que está enloqueciendo, ¿cierto? Una sociedad que quizás, en un sentido muy psicoanalítico, de estructura es más psicótica porque se fragmenta en su realidad y se crea su propia realidad, pero como a través de las redes sociales encontramos gente que también en su fragmentación se encuentra con un otro, pero no se encuentran, ¿cierto? No físicamente, no. Eso, no, es que es extraño explicarlo porque está este grupo de Therians, ¿cierto? Pero allá está el perro, acá está el gato, acá está la culebra, aquí está la tortuga, y uno dice, todos estos cómo se relacionan en ese grupo, eso es lo que hay que ver. Si hacen comunidad, tienen que establecer lazos. ¿Cómo establece lazo una persona identificada como perro con una persona identificada como gato con una persona identificada como serpiente, por ejemplo? ¿Cómo establecen comunidad ahí, cierto? Como si hubiera subcomunidades. Eso, pero entonces uno dice, para hacer comunidad tienen que establecerse necesariamente lazos, algo los tiene que vincular. La pregunta es, ¿a ellos los vincula algo aparte de sentirse cada uno como ese animal con el que ellos eligieron identificarse? Y es donde siento que hay algo que se fragmenta necesariamente, pero es que esta sociedad lo permite. Es una sociedad de todo, puedes ser y hacer lo que quieras, ¿cierto? Lo que importa es cuánto esfuerzo pones en eso. Sí. El capitalismo nos mueve a eso, ¿cierto? Vos puedes ser y hacer lo que quieras. Entonces, si vos puedes ser y hacer lo que quieras, vos tenés tu propio rumbo, anda a perseguirlo, ¿sí? La competencia, la competitividad te impulsa a eso, a tal punto que tu identidad es una y no importa la opinión del otro, ¿cierto? Aunque mi opinión es sumamente valiosa e importante y debe tener un peso, pero la del otro también, entonces no encontramos un consenso. No encontramos consenso, no hay comunidad, se rompe el tejido social, quedo yo enfrentado conmigo mismo a algo que me vincule, que en este caso podemos elegir un animal con el cual identificarme, ¿sí? Después, ¿qué va a hacer? Sí, y ahorita me surge como una pregunta que creería que en el futuro se puede resolver, no sé si ya, y es entonces la bisagra que tenemos dentro de las realidades humanas, el contacto físico, el hablar con el otro, esto que hacemos, ¿cierto? En esta producción, con el no contacto físico, que son también las tendencias de las redes sociales. Digamos, esta imagen me vino en el 2019, pero yo creo que ahora la red social me va a representar estas nuevas formas, y aquí la pregunta es cómo las introduzco, cómo las acepto, cómo me relaciono con ellas, porque yo creo que el mundo está más para la unidad que para separarnos o juzgarnos unos con otros, pero estas nuevas tendencias también son fuertes, y es también como un llamado al respeto de cualquier comunidad que se represente como quiera, siempre y cuando, como digo, no le vaya a hacer daño pues como a nadie, ¿cierto? Y en este campo de unidad también lo que observo es verlo por región. Medellín, ¿consideran ustedes que es una ciudad más abierta hoy? ¿Sigue muy perpetuada como por asuntos de mucho juzgamiento? Muy tradicional. Muy tradicional todavía, como para que estas tendencias se vean tan latentes hoy, porque también la cultura relacionada con la religión, relacionada con el tema educativo, con las políticas públicas, pues también hace que estas tendencias intenten ingresar, o puede que sea solamente una historia que estamos contando, pero que hoy tiene como mucha también valía, porque nos permite también vernos o en unidad, en mi individualismo,
en lo que yo pienso y a mí no me va a importar lo que vaya a pensar el otro, que ahí es donde tenemos que pensarnos cómo después de la pandemia el otro también de alguna forma, no es que haya dejado de existir, solo que a la gente ya le da más trabajo estar en una comunidad, encontrarse, estar con el otro. Y es muy teso, Caro, porque mira que vos traes es justamente ese tema, somos una unidad. Yo soy una unidad solo, pero soy unidad con ustedes en este podcast, soy unidad afuera con mi familia, soy unidad con los compañeros de trabajo, y esa unidad se hace cada vez más grande, entonces soy un sistema, dentro de un sistema, dentro de un sistema, dentro de un sistema. Lo que yo hago me impacta afuera, pero lo que hay afuera me impacta a mí. Sí. Pero ahora con las redes sociales y las nuevas tecnologías es como si las virtualidades nos enfrentaran a unas formas muy distintas de relación, o incluso a preguntarnos si ahora realmente hay relación. La IA también hace parte de este juego ya, ¿sí? Pero entonces ahí es donde uno se pregunta, si nosotros somos puras virtualidades, o sea que somos un montón de posibilidades, pero ¿y dónde es el límite? Sí. Se pregunta uno, ¿cierto? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el marco de referencia? Y eso es lo que siento que se está perdiendo. No hay un marco de referencia suficiente para nadie, porque ya no sabemos cómo encontrarnos con el otro. Entonces, por ejemplo, con el tema de la identidad de género, ¿cierto? Y todas las nuevas sexualidades, uno decía, ¿cómo me refiero a ti? Como él, ella, como ella, ¿cierto? Entonces, ahora el escrito es con las X porque no puedo darte un género, tú lo eliges, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me encuentro? Cada vez es mucho más difícil porque no tenemos un marco de referencia suficiente que nos aloje. Y como no nos aloja, aparece la angustia. Claro. La angustia genera fragmentación y la fragmentación entonces nos deja a nosotros como un sistema sin un sistema. Y somos cada vez más y más pequeños, más limitados, hasta que incluso nos quedamos sin comunidad y sin nosotros mismos hasta algún punto. Es que yo entiendo lo que tú dices, y aquí siempre hemos hablado como del respeto. Yo puedo tener mi opinión y mis actuaciones, pero que no dañen al otro, aceptar que hay diferencias, lo que dice Miguel, yo solo soy una unidad, pero con ustedes soy otro, y así sucesivamente. Pero a mí me ha costado, realmente me ha costado este tema. Y hay gente que va más allá y dice, no, una persona que se cree Terian tiene que tener un problema mental, o sea, esa persona mentalmente no puede estar bien, uno cómo se puede creer un animal. Y a mí me cuesta. Entonces yo entiendo lo que tú dices y entiendo lo de Miguel y claro, y el respeto, y lo que tú dices es muy cierto. O sea, tal vez sea la misma sociedad que está muy loca, digámoslo así, ¿cierto? La que nos lleva a este tipo de cosas, pero no es tan fácil. Sí, no es tan fácil, y yo creo que también es como no llevarlo al extremo de pensar que esto va a ser por y para siempre, o que si así va a ser. No, hoy que hemos estado en los capítulos también de la ansiedad, también la ansiedad social, tenemos que ser muy cuidadosos con la palabra que decimos, con quién la decimos, porque también ahí, aunque haya una creencia de un ser humano, en últimas la realidad es esa. Hay un ser humano que ya ha construido y que de alguna forma pasa por esa situación, así como se pasa por una depresión postparto, así como se pasa por, no sé, creerme punk, así como se pasa porque es la identidad del ser humano, y eso no se puede pues como perder. Entonces sí creo que es un llamado como a la reflexión del respeto entre lo que hay allá, y más allá de juzgar, mirar, tener una posición un poco más consciente, científica, lo que estamos haciendo acá en esta mesa, y es preguntarnos por todas estas situaciones de fenómeno cultural que nos lleva hoy a pensar que la soledad, después de la pandemia, el no crear comunidad, quedarme solo, digamos en una casa o solamente a través de las redes sociales, puede ser también un punto de partida para reflexionar si estas situaciones o fenómenos sociales empiezan a transcurrir hoy, por ejemplo, que sea como una consecuencia de que hay tanta soledad,
y hemos perdido la capacidad de tanta comunicación con el ser humano que tengamos que encontrarnos a través de otras figuras significantes. Y yo creo, Caro, que lo que decís en tanto esto, qué va a ser a futuro, o sea, va a permanecer o no, es una atención necesaria, ¿cierto? El estarnos preguntando, pero que Jime también diga, para mí no es fácil, a mí me parece supremamente necesario, Sí. porque nos ataja a algo. Que para mí no sea fácil significa que logro mantener una estructura de mis creencias y me planteo a mí si soy capaz de aceptarlo o no, pero eso muestra una firmeza, ¿cierto? Una firmeza de una crianza que de pronto ustedes que tienen más edad que yo, que soy un poquito más joven, no alcanzamos Son un poquito. a establecer tan fuertes ciertos arraigos, ciertos tradicionalismos, pero que al final cada uno nos dan a nosotros como una fortaleza yoica, ¿cierto? De esto es mis creencias, estos son mis límites y por eso me cuesta traer lo otro. Entonces si nosotros decimos, bueno, un poco rígido, sí, pero ¿qué pasa si nosotros todo lo aceptamos tan fácil? Sí. ¿Qué pasa si todo lo traemos acá y se vuelve sí, eso está bien, ¿cierto? Lo Entonces, normalizamos. eso. Entonces, Pues normal. ¿dónde está mi identidad? ¿Dónde están los límites del yo y no yo? ¿Dónde está lo que el otro también me trae? Entonces por eso la figura de los abuelos y los papás es tan importante y por eso las tensiones entre papás e hijos son tan importantes, porque hijos quieren ir a salir a explorar el mundo y papá dice, venga, tranquilito, un momentico, así no son las cosas, escuche el consejo de los viejos para que llegue a viejo, nosotros ya pasamos por eso. Esa tensión es supremamente necesaria. Sí. No es tan fácil porque tenés algo que te ataje, ¿cierto? Para mí no es tan fácil, entonces yo estoy atajando una realidad. ¿Para qué? Para que esa tensión nos lleve a la reflexión y no a la aceptación desbordada, que empieza a desdibujar la misma identidad. Entonces creo que esa tensión, Jime, es supremamente importante, Caro, para pensarnos a futuro. En la pregunta científica, ¿por Total. qué pasa esto? Eso, de mantener la duda, nunca la certeza. No, Está nunca la bien, certeza. pues, cuestionarse y preguntarse, digamos, no tragar entero. En estos... Y sin juzgar. Sí, claro, el respeto siempre ante todo. Exacto. A veces hay gente, por ejemplo, que se quiere parecer a otras. Por ejemplo, mi hermanita quería ser crespa como yo, ¿cierto? Entonces, ella dijo, yo quiero ser crespa como Jime. Entonces, ¿cómo la ves hoy? Mírame que estamos muy crespas. Mira, ¿cómo te parece? Yo voy a pedir un deseo. Hay otra cosa que uno puede querer parecerse a otro, no mentiras, pero Caro se dijo, ay, yo quiero verme como con crespos, como Jime. Nos arregló Cata, la crespa, que es amiga de Caro. Y Gran bueno, amiga. es gran amiga. Entonces Caro hoy está estrenando look. Es bueno querer parecerse a otros, ¿cierto? Sí, claro. A veces verse como el otro da buenos resultados. Y me ha encantado porque hace un año que conversé con Cata, pues me permitió también comprender, ahorita que estamos hablando de las estructuras, también aceptar lo que somos, lo que tenemos. Estoy aprendiendo porque hacerse crespos tiene lo suyo. Mucho. Sin embargo, nutrirlos, mantenerlos bonitos, también me da una gran alegría mi estima y saber que dejo paradigmas también atrás, considerando que lo natural también es una elección. Lo natural es estar bien. Y es por ahí estar había bien. un eslogan. No, yo aquí voy viendo que Caro se Lo quería natural es parecer a estar mí, bien. que se quería parecer a mí, pero no, es que hay que cambiar de look también. Aquí les dejamos la información, visítenla, tiene unos productos maravillosos de nutrición. Hoy está en una nueva tendencia con el tema de las canas también resurgieron como algo donde ya no se tiene uno que esclavizar. Ella me lo decía, mes a mes me tengo que tapar las canas y seguramente mucha gente lo hace. Entonces ya tiene productos para mantenerlas hermosas, para hacer también esa transición. Hablando de identidad y Hablando tiempo. de identidad, exactamente. De identidad y tiempo. Ahí los dejo pues con esta invitación para que puedan estar en su salón, que es además un espacio hermoso y donde se van a sentir muy bien. Miguel, hablando de Cata la Crespa, imagínate que en estos días tuvimos una reunioncita por un cumpleaños